Él es médico genetista del Hospital Infantil de Texas, director de la Clínica Angelman en Houston, es vicepresidente de Asuntos Clínicos del Departamento de Genética Molecular y Humana del Baylor College, es profesor de medicina y es el Messi de la genética, como les dije ayer. Y hoy está exponiendo sobre la complejidad de la región 15Q, con el objetivo de que los profesionales de la salud puedan ayudar a las familias a comprender la genética del síndrome de Angelman más allá del genotipo. Y como anécdota quiero contarles que muchas de las familias que nosotros recibimos no entienden qué significa el diagnóstico del síndrome de Angelman a nivel genético. Muchas veces porque no se los explican y otra es porque es tan complejo al momento de recibir un diagnóstico que no logran comprender cuál es la complejidad. Y un claro ejemplo es una familia que una vez vino a la casa Angelman y nos contaba que estaba preocupada por el brazo. Le dijimos, ¿pero por qué los brazos? Y dice, porque cuando recibí el diagnóstico me dijeron que tenía algo en el brazo largo del cromosoma y ella entendió que tenía algo en los brazos. Entonces, la idea de esta charla es un poco entender qué es, que ustedes puedan transmitirles a sus pacientes qué es el síndrome de Angelman, cuál es la causa molecular, en qué momento sucede, porque a muchas familias solo decirles que es algo aleatorio, que sucede o posigóticamente o cuando incluso las madres están en la panza, les puede cambiar la vida. Así que ojalá podamos llevarnos de la charla del doctor Bacchino, entender un poquito más la complejidad de esta región. Gracias. Muchas gracias. Lo que voy a hacer hoy es un poco una continuación de la charla que di ayer y les quería comentar un poco de la genética del síndrome de Angelman. Ahora bien, mucha de la gente que está presente acá han sido los oradores, es como decimos en inglés, I'm preaching to the choir. Pero hay gente que también espero que pueda tomar alguna de estas enseñanzas para poder utilizarlas en la práctica médica. Básicamente, hay varios conceptos que deben entenderse cuando estamos hablando del síndrome de Angelman. Uno, lo que es la impronta genómica, que es la expresión diferencial de un gen de acuerdo de dónde se transmite, si se transmite de forma materna o paterna, ya que algunos pueden estar silenciados o activados en forma independiente. Cuando hablamos de impronta genética, muchas veces hablamos de modificaciones en los genes, pero hay un concepto que es el de epigenética, en el cual hay modificaciones que suelen suceder o que pueden suceder en ciertos elementos del ADN que lo que hacen es producir una diferencia en la expresión, como silenciar o inclusive activar el gen. Y eso no está asociado con cambios en el ADN, pero sí puede estar asociado con cambios en el ARN. Nosotros sabemos ahora, ya hace muchos años, que el síndrome de Angelman está producido por una deficiencia de un gen que se llama VE3A. Tiene un rol importantísimo en desarrollo sináptico, traducciones de señales sinápticas, plasticidad, formación de dendritas y tiene una cantidad, como Alison dijo en una charla de ayer, cantidad de funciones regulatorias dentro de las células que todavía no están totalmente comprendidos. Una de las cosas que hay que recordar que el V3A del padre está silenciado y como está improntado, generalmente eso ahora ha sido una de las cosas que ha creado la atención de muchos de los investigadores para tratar de reactivarlo y producir un rescate en cuanto al síndrome. Esto lo mostré ayer, esta es simplemente una gráfica que le muestra el normal, volvemos de vuelta con esto, perdón, el normal, este es el V3A, en rosado o violeta está el materno, en azul está el paterno. Normalmente en el cerebro
bueno, en ciertas partes del cerebro el V3A está activo, el paterno que está con la línea cruzada no. Pero si vamos a los tejidos que no son cerebrales, inclusive algunos del cerebro también, la expresión es bialélica. Cuando tenemos el niño, un paciente con el síndrome de Angelman, tenemos la falta de la expresión materna y en la de lesión no tenemos la información materna porque está delesionada. En la paterna tenemos dos informaciones paternas. Si hay mutación, exactamente lo mismo, o en los casos de defectos de la impronta. Pero recuerden que es algo que está improntado y que específicamente en ciertos sectores del cerebro, como el hipotálamo, el hipocampos, el cerebelo, etc. Este es un diagrama que me lo prestó Yang Wei, que es muy clásico para lo que es, perdón que no funciona el señalador. Lo que tienen por debajo es la región del síndrome de Angelman y como ven tienen cantidad de genes que están separados por lo que se llaman puntos de ruptura. BP1, BP2 es breakpoint 1, breakpoint 2, breakpoint 3. En el síndrome de Angelman, la deleción más común, el 60%, tienen la deleción clase 1 entre BP1 y BP3. Los que tienen la deleción un poco más pequeña tienen una deleción entre BP2 y BP3. Los únicos genes que están involucrados en esa región diferencial son los 4 primeros, NIPA1, 2, CYFIP1 y TVG-CP5. Esos no son improntados. Ahora bien, hace ya unos años hay una patología que dice que la deleción de esos genes produce dificultades de desarrollo o de desarrollo neurológico, pero es muy variable porque hay pacientes que tienen esto y no tienen y que tienen autismo o problemas de desarrollo, pero por ahí es heredados de padres que son normales. Como ven, entre BP2 y BP3 hay cantidad de información genética y van a encontrar ahí en rosado, casi al final, el V3A, que ese es el gen de Angelman. Pero después tienen cantidad de otros genes que están improntados en forma materna y los que están en forma paterna. Todos los que están a la derecha, hay muchos genes que son genes GABA y que son muchos de los genes que juegan un rol principal. El GABA, recuerden que son proteínas inhibitorias del cerebro. Entonces, muchas veces la deleción de estas proteínas en particular puede producir muchos de los problemas que se ven en Angelman y que pueden ser rescatados con muchas de las drogas que son GABAérgicas. Como ustedes ven, hay dos círculos que está el centro de la impronta de Angelman y el centro de la impronta de Prader-Willi. Y ahí también les hice un esquema de los tipos de lesión y el cromosoma 15. Los genes GABA no están improntados, esos también los de la punta. ¿Cómo se producen las deleciones? Las deleciones son muy comunes en todo el genoma humano y hay cantidad de lesiones recurrentes, otras que no, pero Angelman es una de las recurrentes y se producen por una mediación o recombinación que se hace entre cadenas de ADN, entre elementos repetitivos que todos nosotros tenemos en el genoma, que son en general mayor en cuanto al largo mayor de 10 kilobases y tienen una identidad de 97%, o sea que son sumamente parecidos. Ustedes se acuerdan en biología de la meiosis. En la meiosis lo que hacen es las hebras de ADN, la cromatina, se empieza a parear para producir recombinación, que es la recombinación que va a producir los cambios genéticos en la progenie. Y eso significa que va a haber variabilidad genética en la progenie.
Cuando se juntan esas hebras de ADN, si se alinean en forma inapropiada, porque son muy parecidas, entonces, como son parecidas, hay un alineamiento que no es homólogo, se puede producir una recombinación y de esa recombinación sale una deleción y por el otro lado, en la misma forma que tenemos una deleción en una gameta, podemos tener la duplicación en la otra gameta. A la derecha tienen no sé si puse a la derecha tienen un cromosoma, un par de cromosomas 15, eso es un bandeo G. El que está en la punta de todo es un cromosoma normal, pero si ustedes se fijan, el cromosoma 15 que está a la izquierda, en la parte de la punta del brazo corto, donde están los satélites y el brazo corto, hay una parte que está diferente. Este es un paciente que tiene una deleción que es visible por bandeo G. No es obviamente lo que hacemos nosotros ahora, pero esto es una demostración de lo que es una deleción en el síndrome de Angelman. Las deleciones son las más comunes, ya lo escucharon de otros exponentes. Tienen un promedio de 5 a 7 millones de bases, que es un montón de ADN, 5 a 7 mil kilobases. El tipo 1 y tipo 2 son los más comunes. También hay deleciones que pueden ser mayores. Hay pacientes con deleciones 3, deleciones 4. Dependiendo, hay otros puntos de ruptura en forma distal que también incluyen otros genes, GABA o receptores colinérgicos que pueden incrementar la complejidad del cuadro. Tenemos la disomía uniparental. Y lo que les iba a comentar también, que Melina me pidió que por favor lo explique, que la deleción BP1 y BP2, que son los 4 genes no improntados que les comenté recién, que son los genes estos de la izquierda, cuando hay esa deleción, eso no es Angelman ni es Prader-Willi, porque hay pacientes que aparecen en la consulta diciendo, me dijeron que tengo síndrome de Angelman, porque ven que dice deleción 15q1-12. De la disomía uniparental ahora les voy a hablar un poco más. Es cuando hay 2 cromosomas 15 paternos o gran parte del 15 paterno que está en la región de Prader-Willi Angelman syndrome. En las mutaciones de V3A, que también hay mucha variabilidad. Algunas mutaciones pueden ser simplemente un cambio de sentido, missense. Muchas veces son un poco más pacientes con patologías un poco más leves, pero también depende de en qué parte de la molécula esté la mutación. Y los que están los defectos de la impronta, y vamos a comentar un poco más después. Los niños que tienen centro de la impronta, como los de UPD, tienen bastantes problemas de conducta. Y en el caso de UPD también muchas veces problemas con hiperfagia o alimentación excesiva. Esta es una gráfica que siempre muestro en mis charlas y le muestra un poco la diferencia materna-paterna, rosada y azul, y de lesión en el cromosoma materno, UPD o disomía uniparental en los 2 cromosomas paternos sin contribución materna, la mutación en V3A y las mutaciones en el centro de la impronta, que configuran el 100%. Acá, esta es una gráfica, este es un microarray cromosómico de plataforma Agilent que nosotros hacemos en el laboratorio, y acá les muestra dónde está la parte de arriba, es todo lo que se llama variación de número de copias. Donde puse el círculo anaranjado, ahí se encuentra donde ven esa deflexión hacia abajo de cantidad de puntos azules que significan todos los oligonucleótidos que están representando la región del síndrome de Angelman en 15q11-13. Y abajo están los que se llaman los
polimorfismos nucleótidos simples o single nucleotide polymorphism, que en los que dan la idea de todos los elementos heredados por padre y madre. Esto lo mostré ayer en una gráfica y acá le muestra en más ampliado la deleción del cromosoma 15, toda la cuadrícula esa rosada que tienen por debajo muestra que todos estos oligonucleótidos están deletados, están por debajo de menos 0.2 y van casi hasta menos 0.1. Eso muestra una deleción de un montón de genes, incluyendo el VE3A en esta persona, y a la izquierda de eso ven la barra azul que muestra ganancia de unos genes también en la misma zona, pero eso es un polimorfismo, es algo común en la población. Casi, si hago un estudio en este grupo, 80-90% van a tener polimorfismos en ese área. Y como ven ahí en todo el grupo ese de genes está VE3A. Y ahí simplemente le está mostrando, estos microarrays tienen cantidad de información que se puede extrapolar, pero ahí le dice la ubicación, los nucleótidos que está ubicando. No puedo ver pues siguen todos los genes hasta abajo, pero esta es una deleción de 5 millones de bases, probablemente es una deleción de clase 2. La cuestión de la impronta en la disomía uniparental tiene que ver con lo que ya han escuchado en estas charlas, en el hecho de que el gen materno es activo y el paterno es silente. En el caso de la disomía uniparental, hay 2 copias de VE3A, pero las 2 están inactivas. A veces la gente le cuesta, y a los médicos les cuesta entender por qué esa disomía uniparental, de dónde sale. Hay distintas formas, es diferente si estamos hablando de Prader-Willi, porque generalmente tiene otra característica y generalmente es rescate de trisomía, pero en el caso del síndrome de Angelman es rescate monosómico. ¿Qué significa eso? Si hay una alteración en el ovocito y en el óvulo y se produce una no disyunción en una de las gametas, en una gameta puede haber una copia doble y en otra gameta, como el de la izquierda, puede haber directamente no hay información, se llama nulisomía. En el caso que esa gameta ahora se fertilice con el esperma, obviamente estoy poniendo cromosoma 15, pero imagínense que están todos los otros cromosomas. Aparece que está en la concepción, tiene un solo cromosoma 15. Eso es incompatible con la vida. Lo que sucede en este caso, que hay un mecanismo de endorreduplicación en el cual el cromosoma paterno es reduplicado. Es como si el organismo dice, tengo un solo 15, hagamos una fotocopia. Y de la fotocopia ahora tienen 2. Pero los 2 tienen la misma información, tienen el VE3A, pero el VE3A no está funcionando. Ese tipo de situación, el UPD, muchas veces puede ser diagnosticados en los microarrays que tienen estos SNPs famosos. Y acá les estoy mostrando un paciente que tiene UPD, ustedes ven donde está la parte de arriba, dice variación de número de copias, eso es normal,